comenzamos, que creo que todos estamos de acuerdo. La iglesia debe de vivir en comunión. La iglesia es un solo cuerpo de Cristo donde los miembros nos necesitamos unos a otros, y por ahí citamos primera carta a los Corintios. La oreja no le puede decir a la mano no te necesito, ni el ojo le puede decir al pie no te necesito, sino que somos parte los unos de los otros y todos somos un solo cuerpo en Cristo, y todos decimos amén. En esta iglesia principalmente nos hemos esforzado por vivir en comunión, todos estamos de acuerdo. Y es algo que constantemente repetimos, tenemos que vivir en comunión, tenemos que estar en comunión. Y eso me parece correcto, la verdad es que es cierto, tenemos que vivir en comunión. Pero si les pregunto qué es la comunión, espérense, no me contesten, ¿qué es la comunión? Por ahí tendría que iniciar. A ver, hermanos, ok, tenemos que vivir en comunión, pero ¿qué es la comunión? ¿No? Y por ahí me va a salir un teólogo que me va a decir, bueno, la palabra en griego es koinonia, que quiere decir tener todas las cosas en común. Eso todos lo sabemos. Ok. Hermanos, en la práctica, ¿qué tanta koinonía tenemos? Y cuando me refiero a qué tanta koinonía tenemos, no quiero decir que te reúnas con tus hermanos. No. Cuando hablo de koinonía, estoy preguntando qué tanto tienes las cosas en común con los demás. O sea, ¿podremos nosotros decir yo tengo todas las cosas en común con todos mis hermanos de la iglesia? Si mi respuesta es sí, la pregunta es entonces ¿por qué faltas? Si la respuesta es sí, entonces ¿por qué te peleas con tus hermanos? Si la respuesta es sí, entonces ¿por qué dices este sí no lo puedo ver? Al pastor, básicamente. Si tienes todas las cosas en común con tus hermanos, ¿por qué no puedes vivir todo el tiempo con tus hermanos? Me temo que la comunión ha pasado a un término muy arcaico, donde únicamente nos vemos 1 o 2 días a la semana, hora y media y 2 horas, y yo digo, ¿qué comunión tiene esta iglesia? La verdad es que no. Si ese es su término de comunión, donde yo solamente veo a mis hermanos 1 o 2 veces a la semana, hora y media o 2 horas por día, quiero decirles que tienes un término de comunión muy pobre. Y quiero meditar el día de hoy en eso. Hace 8 días meditamos en la construcción. Hoy quiero meditar en lo que va a haber dentro de la construcción. ¿Qué va a haber dentro de la construcción? La iglesia. Y cómo debe de vivir la iglesia. Ustedes ya escucharon que dije todas las cosas en común. Mi objetivo es que ustedes entiendan qué significa eso. Porque también un malentendido con todas las cosas en común es que yo debo de pensar exactamente igual que mi hermano. Les tengo noticias, nunca va a pasar. Nunca va a pasar. Es más, ni en su propia casa va a pasar. Es más, ni con su propia esposa va a pasar. No va a pasar. O sea, ahora sí ya puedo usar la ilustración, si me permites, amor. Karen y yo no vamos a pensar siempre exactamente lo mismo, jamás, porque somos 2 cabezas diferentes. Entonces, ¿qué significa tener todas las cosas en común? Y hermanos, voy a volver a meditar en el libro de Hechos. Yo creo, hermanos, que no sé si en este meses o en estas semanas, no lo sé, pero van a estar escuchando muchas predicaciones sobre el libro de Hechos, porque es importante. Por ahí tenemos que empezar. Vamos a empezar la construcción si Dios quiere, pero tenemos que trabajar la koinonía, realmente aprender qué es tener todas las cosas en común y vivirlo, pero que no quede, hermanos, en un asunto de, ay, qué bonita estuvo esta predicación, punto. No, que realmente la predicación, la palabra de Dios pueda transformar nuestras vidas y poder aplicarlo ¿dónde? En la iglesia de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Así que abran sus Biblias en Hechos capítulo 2. Hace 8 días dimos un panorama general por todo el libro de Hechos, ¿se acuerdan?
Hoy voy a ir a un pasaje más puntual. Vayan a Hechos 2, versículos 41 y 42. Hechos capítulo 2, versículos 41 y 42, y dice así la palabra de Dios. Síganme con su vista. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Oremos. Señor, gracias. Gracias en esta maravillosa mañana, Padre, porque nos permite abrir su palabra. Somos indignos siquiera de tocarla, Señor. Nuestras manos la contaminan, pero su palabra nos purifica. Señor, que esto que vamos a estudiar, que el Espíritu Santo nos iluminará el día de hoy, quede bien concretado en nuestros corazones y que lo podamos llevar a la práctica. Señor, gracias por esta iglesia remanente por gracia. Son sus hijos. Yo les he predicado su verdad, guárdelos en su verdad, su palabra es verdad. En el nombre de Jesucristo, amén. Un día, en una escuela dominical, mientras el pastor enseñaba acerca de la comunión, acerca de la coinonía, se dio algo interesante. El pastor preguntó a su clase: ¿cómo podrían describir la comunión que hay en su iglesia? ¿Cómo podrían describir la comunión que hay en su iglesia? A lo cual un hermano le respondió lo siguiente, cito: la comunión en esta iglesia es, en primer lugar, no vengas. Si vienes, ven tarde. Al venir, ven de mal humor. Al salir de la iglesia, pregúntate, ¿valió la pena este tiempo? No aceptes nunca un cargo en la iglesia. Vale más seguir sentado y criticando a los demás. Haz que el pastor desquite su sueldo. Deja que él haga todo el trabajo. Al acudir al templo, siéntate muy atrás. Nunca te sientes en las puertas en las bancas de adelante, porque son a los que siempre usan. Vete cerca de la puerta para que puedas salir corriendo. No cantes, o si cantas, canta desanimado. No des tus contribuciones por adelantado. Espera por lo menos hasta haber recibido lo que tu dinero vale. Cuenta las faltas de tu pastor a todos los que te visiten. ¿Quién sabe si de otra manera ellos se van a dar cuenta? No traigas nunca a nadie a la iglesia. No hagas nada para ganar a otros miembros nuevos, por lo menos mientras la congregación no lo haga. Si hay algunos miembros animados que sirven en tu iglesia y que trabajan por ella, no dejes de protestar contra esa asociación exclusivista. Tú atácalos hasta que los quiten, aunque no hagas tú el trabajo. Si tu iglesia por mala fortuna es una iglesia feliz y armoniosa, condénala por su tibieza, indiferencia y falta de celo. El pastor de aquella congregación, sorprendido, preguntó al hermano: ¿cómo puede usted decir que la comunión es eso? A lo que el hermano respondió: este es el tipo de comunión que se vive en esta iglesia. Lo único que estaba haciendo este hombre era describir lo que él veía en la congregación. Y es que, hermanos, así es tristemente. Tristemente así pasa. En el cuerpo de Cristo se habla de una buena comunión, pero en realidad se vive de una manera totalmente diferente a ello. Hermanos, si meditamos en lo que dice la Biblia sobre el compromiso de compartir la vida en iglesia y con la iglesia, nos daríamos cuenta de que tal vez la comunión que vivimos en esta congregación está totalmente errada. Y no digo que así sea. Simplemente los quiero centrar para que ustedes digan: ok, vamos por buen camino, nos falta apretar aquí o nos falta cambiar aquí. Es lo único que quiero hacer. Lucas, hermanos, en este capítulo 2 de Hechos, hablando del primer sermón de Pedro después de la venida del Espíritu Santo y del resultado de ese primer sermón, dice lo siguiente en el versículo 41. Vayan ahí conmigo, por favor. En el versículo 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3,000 personas. ¿Cuántas personas eran? ¿Cuántas? 3,000 personas. ¿Y cómo se llevaban? ¿Tenían todas las cosas? Ok. Voltea a tu alrededor.
Hágalo. Voltea a ver al que está al lado tuyo y atrás tuyo. ¿Cuántas personas son? ¿Cuántas? Ok, 30. 30,000, ¿no? Bueno, si juntamos nuestras edades igual y le pegamos. Ok, 30. Ok, 30. ¿Tienes las cosas en común con todos? No me respondas. No me hagas así porque luego empiezan las pedradas y no, para que le hice así, el pastor empezó conmigo. No. ¿Tienes las cosas en común con cada uno de los que están al lado tuyo? No sé ustedes, hermanos, yo sé que ustedes están en una espiritualidad mucho más arriba que la mía. Yo no. Yo me examino y me doy cuenta que no tengo las cosas en común con los demás. Por eso miren cómo inicia Lucas. Si ustedes ven el versículo 44 de este Hechos capítulo 2, nos dice cómo estaban. Lo leemos todos juntos, la primera parte de Hechos 2:44. Dice, todos los que habían creído estaban, ¿qué? A ver otra vez, ¿qué? Ok, ese juntos significará reunidos o literalmente ligados. Ligados. Eran una sola iglesia, tanto que le llamaban la iglesia de Jerusalén. Una iglesia. Y sé lo que están pensando. Bueno, nosotros estamos aquí juntos, pero en realidad no meditaremos si estaban en sí juntos, sino cómo vivían juntos. Porque es muy fácil decir, bueno, yo estoy junto con todos los demás. Ok, ¿cómo vives estar junto con todos los demás? ¿Cómo demostraban ellos su unidad? De hecho, quiero decirles que aunque aquí no aparezca la palabra unidad, es el sentido que le da Lucas. No solamente estar juntos en el aspecto físico, sino estar literalmente unidos. Hermanos, nosotros podemos estar junto a muchas personas, pero no vivir en unidad. Les voy a poner un ejemplo. En el metro yo estoy junto con muchas personas. Con muchísimas personas. Pero con ninguna de ellas tengo una unidad. Y así sucede en las iglesias. Así sucede en las iglesias. De hecho, si observamos detenidamente, nos daremos cuenta que mientras que el verso 42 nos dice lo que hacían, en los versos 43 al 47 nos dice cómo lo hacían, y eso era de testimonio para los demás de lo que debe ser una comunión en la iglesia. Tanto que los que estaban fuera de la iglesia, dice la escritura en el libro de Hechos, que se impactaban con el testimonio de ellos. Voy a hacer otra pregunta medio escabrosa, hermanos. ¿Qué dirán los vecinos? ¿Qué dirán los que nos rodean de Remanente por Gracia? ¿O saben que existimos? Bueno, quiero empezar por ahí. ¿Saben que existimos? Bueno, los que hay unos que de plano ya saben que el primero es el pastor, es que se muera, dicen, ¿no? Ok. Los que no tuvieron ese roce con nosotros y que nos ven como una iglesia nueva que van creciendo, ¿qué dirán de nosotros? No me contesten, hermanos, que ya vi varias manos ahí como queriéndome decir, a ver, no me contesten. Quiero que lo medites. ¿Qué dice San Miguel Tenochtitlán de Remanente por Gracia? Déjame aterrizarlo mejor. ¿Qué dice San Miguel Tenochtitlán de cada congregante de Remanente por Gracia? Está fuerte. O sea, perdón, hermanos, yo me puse a meditarlo sobre mí mismo y dije, no, está fuerte. Otra vez, no pienses en los que... No, piensa en los que no saben nada de lo que pasó. ¿Qué dirán de nosotros? Voy a cambiarte la pregunta. Tú vives dentro de una unidad social. Voy a explicar quién es tu unidad social. Tus vecinos.
los que viven al lado, atrás, enfrente, etc. ¿Qué dicen esos vecinos de ti? Sangre. No se preocupen, estas preguntas que le estoy haciendo a ustedes me las hice yo mismo. ¿Qué dicen esos vecinos de mí? Porque dice el dicho, si el río suena, agua lleva. Y si dicen algo de ti y tú dices, no lo soy, probablemente no lo seas, pero hayas hecho algo para que digan eso. ¿Me explico? Les voy a poner un ejemplo. Los vecinos del lugar donde vivo, ¿no? Que es donde vive mi mamá, dicen, escuchen, que el chico que vive en calle Bellas Artes número 259, que ahora es pastor, como que está medio loco, porque siempre camina riéndose en la calle. Así me ven los vecinos. ¿Por qué? Porque voy platicando con alguno de ustedes, voy platicando con Karen o voy platicando con alguien y me río, ¿no? O voy hablando con los audífonos, ya me conocen, me pongo los audífonos y yo voy platicando, pero pues no ven que traigo los audífonos. O me voy acordando de un texto bíblico, no que me dé risa, sino me da felicidad. O voy pensando en un texto bíblico, me acuerdo de mis tonterías y digo, ay, Gerardo, y me río. Entonces la gente me concibe como el chico del 259 que ahora es pastor y que está como loco porque siempre se anda riendo solo. Ahora, ¿cómo te conciben tus vecinos? Esto es muy importante, hermanos. Esto es muy importante porque el testimonio es lo que impacta a los que te rodean. Por eso, el título de la predicación del día de hoy es el compromiso de compartir la vida cristiana. El compromiso de compartir la vida cristiana. ¿Cómo le hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo vivo en coinonía? ¿Cómo impacto a la sociedad? No solamente con mis palabras, sino que la sociedad me vea cómo vivo dentro del contexto de la iglesia. Número uno. Vamos a ver cómo vivir de esa manera. Número uno, conserva la doctrina. Por ahí voy a empezar. Conserva la doctrina. Vayan a la primer parte del versículo 42. Primer parte del versículo 42. Dice la primer parte del versículo 42, todos juntos, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Punto. Hasta ahí. El texto nos dice que la iglesia primitiva perseveraba, es decir, se esforzaba en tres cosas que reflejaba la comunión. La primera de ellas era la doctrina de los apóstoles. Las escrituras, que son la verdad revelada por Dios, era predicada por los apóstoles, siempre han sido el fundamento para el crecimiento y madurez de los creyentes. Solo que en este caso la doctrina se refiere a la que se refiere, queridos hermanos, no podía ser la escrita del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque no existía. No existía el Nuevo Testamento escrito. A la que se refería como doctrina escrita era al Antiguo Testamento. Dado que la mayoría de los presentes eran judíos, más bien la doctrina a la que se está refiriendo aquí Lucas, escuchen, era la doctrina que los apóstoles daban de manera oral. A esto se le conoce en teología como la tradición oral. ¿Qué era la tradición oral? Les explico. La tradición oral era que los apóstoles, el Espíritu Santo, les recordaba las cosas que había enseñado el Señor Jesucristo y las transmitían, pero ellos necesitaban una base sólida para que los que lo escucharan pudieran creerlo. ¿Y saben qué usaban para respaldar las enseñanzas de Jesucristo? El Antiguo Testamento. Hagan de cuenta que ellos decían, por ejemplo, amarás al Señor tu Dios sobre todo. Eso lo enseñó Jesús cuando se le acercó un rabino a preguntarle cuál era el mandamiento más importante de todos. Ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y los judíos decían, ok, eso lo dijo tu Mesías, no lo dijo mi Mesías. Éxodo 20. ¿Me explico?
Ellos jalaban del Antiguo Testamento para cimentar las enseñanzas del Señor Jesucristo. El contenido de esa doctrina era la persona del Señor Jesús, la salvación por medio de Él, el bautismo que Él mandó por obediencia. De hecho, si tomamos el contexto de este pasaje, nos daremos cuenta que en estas cosas se cimentó el primer sermón de la iglesia cristiana. ¿Cuál fue el primer sermón de la iglesia cristiana? No, las bienaventuranzas son para el pueblo judío. ¿Cuál fue el primer sermón de la iglesia cristiana? Exacto. ¿Y quién se levantó a predicar? Pedro. El primer sermón estuvo asentado en Jesucristo, su obra, quién era Jesucristo, el pecado del hombre y la salvación por fe. En esa doctrina perseveraban. En esa doctrina se cimentaban. De hecho, el apóstol Pablo en su carta a los Efesios habla de que, escuchen esto, de que la doctrina es la primer base para la unidad. Pastor, hermano, como me quieran decir, ligeras, ¿cómo debemos empezar a trabajar la unidad en esta iglesia? Y mi respuesta siempre va a ser la misma. Revisa tu doctrina. ¿La doctrina es lo que te va a unir o lo que te va a dividir? En cualquier iglesia. En cualquier iglesia. Vayan a Efesios capítulo 4, versículos 1 al 6. Y miren cómo Pablo lo va a dejar en claro. Efesios capítulo 4, versículos 1 al 6. Dice ahí la palabra de Dios. ¿Están conmigo, hermanos? Nada más síganme con su vista. ¿Están ahí conmigo? Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis digno, como es digno, perdón, de la vocación con que fuisteis llamados. Tienen que andar dignamente, dice Pablo, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Pablo está dando la orden de cómo se debe de vivir en la iglesia. ¿Cómo? Como es digno, con humildad, con mansedumbre y soportando con paciencia. No solamente dice sopórtalos, dice sopórtalos con paciencia. La palabra que está usando aquí es sopórtalos mientras te están cargando. Literalmente, ¿eh? O sea, al hermano que no puedes ver, a ese es al que debes de soportar. Porque ese es el que va a pulir tu fe. Porque es el que te está cargando. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo, ¿eh? Eso es lo que está enseñando aquí Pablo. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. La unidad espiritual. A ver, otra vez. Anden como es digno, con humildad, con mansedumbre. Sopórtense unos a otros en amor. Guarden la unidad. ¿Cómo lo hago, Pablo? ¿Cómo lo hago? Y miren lo que dice Pablo. Versículo 4 todos. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, todos juntos, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Si ustedes analizan, la palabra que Pablo más repite es uno. Uno. Ahora quiero que noten el versículo 5. Cuando Pablo dice una fe, no es la palabra que nosotros usamos comúnmente en griego para decir fe. No, la palabra que el apóstol Pablo está usando aquí es una doctrina en griego. Esta palabrita fe que ustedes leen ahí, en realidad en el griego dice una doctrina. ¿Por qué es importante la doctrina, hermanos?
Porque es importante la doctrina como el primer eslabón para cuidar la unidad. Para que se construya sobre cimientos firmes. Por ejemplo, eso me pasó aquí en San Miguel. Te vas a acordar, querido Armando. Me reúno con una familia. Recién yo iba llegando a San Miguel. Y solté una pregunta al aire como las que luego suelto, para ver qué piensan. Se va a acordar mi hermana Ruth. Y le digo, a ver, hermanos, estaba con un matrimonio. Esposo, esposa. A ver, hermanos, una pregunta, ¿la salvación se pierde? Y el esposo me dice, no, pastor, ¿cómo se va a perder la... ¿Cómo se va a perder la salvación? Y la esposa contesta, no, gordo, acuérdate que sí se pierde. Y el marido, sí, cierto, ¿verdad? No, pastor, yo creo que sí se pierde. Y la esposa contesta, no, ya me acordé, creo que no. Y el marido, no, pastor, no se pierde. ¿Qué notan ahí? No tienen una base doctrinal sólida. ¿Y qué dice Pablo al respecto? Son como niños llevados de un lado a otro por todo viento de... Eso es lo que más separa las iglesias. Eso es lo que más separa las iglesias. Año 2020. ¿A qué les recuerda esto? Un pastor gritón en un púlpito diciendo, yo no soy bautista, yo soy puritano. Año 2022, ¿qué pasó con ese pastor? Sí, ríanse, hermanos. Vámonos. ¿Por qué? Porque no hubo una doctrina sólida. El problema no fue la declaración del pastor, me estoy defendiendo. El problema es que no entienden que es un puritano. Ese es el problema. Y por ahí alguien se levantó y me dijo, ¿cómo? ¿Cómo puritanos y los bautistas tenemos? Ok, ¿me puede decir la confesión de Chicago? ¿Se acuerda alguien que me dijo eso, hermano? No, es la confesión bautista. Cuando no hay una base sólida, esa iglesia está destinada al fracaso. Ok, año 2022, iglesia remanente por gracia. Quiero hacerles una pregunta. Aguántame tú, amigo, porque ya andamos ahí, ¿ok? Tú también no juegas ahorita. Hermanos, pues claro. No, no es cierto. No, sí, usted sí juega. Abner, tú tampoco juegas, amigo. No, usted sí. Hermanos, no me contesten. Nada más quiero que lo mediten. ¿En qué creemos en esta iglesia? Si me dicen Dios, estamos perdidos. No porque no creamos en Dios. ¿Dónde está nuestra doctrina? A ver, dijo mi hermano en la palabra. ¿Qué creemos de la palabra? Jesucristo no es la palabra. ¿Qué creemos de la palabra? A ver, ¿qué creemos de la palabra? Tú no juegas, amigo. Abner hasta se retiró, dijo, también yo no juego. Qué bueno que yo no juego. A ver, ¿qué creemos en esta iglesia acerca de la Biblia? A ver, escuchen. Nosotros, a ver, ¿qué me dirán ustedes de esta declaración? Abran sus oídos, Más que predicación, es una prediclase lo que les quiero dar el día de hoy. Y no me digan, es que usted no nos ha escrito la declaración de fe. No, porque ya llevamos 1 año y 4 meses en esta iglesia. No me la hagas de tos, amiga, por favor. Ok, a ver, escuchen esta declaración. En esta congregación creemos que la palabra es la revelación divina de Dios traída a los hombres en un idioma de hombres a través de hombres inspirados por el Espíritu Santo. Creemos que la Biblia es infalible, inerrante y suficiente para transformar el corazón y la condición pecaminosa de todos los hombres. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios, nos es suficiente, nos es eterna, nos es maravillosa. Fin de la cita. ¿Qué piensan de esa declaración? ¿Se dan cuenta cómo creemos cosas diferentes? Lo que hice fue citar la confesión de los apóstoles.
y alguien dijo, le faltó ponerle la verdad. Ya nos desfasamos. Porque no sabemos qué creemos. Vuelvo a preguntar, hermanos, ¿qué creemos en esta congregación? A ver, voy a meter un tema escabroso. Ve por Santi. Córrele. ¿Qué piensan? ¿El gobierno de la iglesia lo lleva la iglesia o la pluralidad de ancianos? Pues a unos los veo convencidos, a otros los veo así como la iglesia. Entonces somos metodistas o presbiterianos, hermana. ¿Se dan cuenta cómo creemos cosas diferentes? Es por eso que no nos podemos poner de acuerdo. ¿Por qué la iglesia primitiva estaba totalmente de acuerdo? Porque tenían una sola doctrina. Y ese es nuestro problema. Ese es el problema de las iglesias hoy en día. El pastor cree una cosa, los ancianos creen una cosa, los diáconos creen otra cosa, que al pueblo Dios los agarre confesados. Por eso digo que al pueblo Dios lo agarre confesado. ¿Por qué? Porque imagínense, el pastor dice una cosa, los ancianos dicen otra cosa, los diáconos dicen otra cosa, y la iglesia dice, bueno, ¿en qué tengo que creer? ¿Le creo al gritón? ¿Le creo a los que controlan al gritón? ¿O le creo a los que controlan al gritón? Porque ni siquiera así funcionan los diáconos, pero así pasa en las iglesias. Los diáconos son los que sirven para controlar al pastor. No, para nada. Pero bueno, ¿en qué creemos? ¿Se dan cuenta? Por eso es importante, queridos hermanos, que podamos cimentar una doctrina correcta. Una doctrina correcta. Déjenme aventar una pregunta más difícil. No se preocupen si no la pueden contestar. De hecho, yo tampoco la puedo contestar. La pregunta es: en el año 17, el siglo XVII, hubo un concilio donde se discutió lo siguiente. Las palabras que usaban era protótocos y teotótocos. Protótocos quería decir que Jesucristo es hijo de Dios, pero no un hijo. Bueno, se los voy a poner así. El debate era: María es la madre de Dios. Y todos, ok, ¿por qué? Escuchen este pensamiento. Les pregunto a ustedes, hermanos, ¿quién es Jesús? Dios. Jesús es Dios. ¿Ok? ¿Y María, madre de quién es? De Jesús. Entonces, si Jesús es Dios, María es la madre de Dios. ¿Qué dice la iglesia? Es la madre de Dios Hijo. La madre de Dios Hijo. A ver. Lo que pasa es que Jesús es hijo de María, pero Cristo Jesús es Dios. Ahí está la respuesta. No del Dios Hijo, porque seguiría siendo madre de la divinidad. No, ella es madre de la persona de Jesús, pero jamás tocó su divinidad, jamás engendró su divinidad. Pero se dan cuenta, os estoy haciendo estas preguntas para que ustedes se den cuenta cómo tenemos pensamientos diferentes. Hermanos, si no nos unimos en doctrina, no nos vamos a poder unir en lo demás. ¿Por qué? Porque alguno cree que hay rapto, el otro cree que no hay rapto, el otro cree que pasamos por la tribulación, el otro no cree que pasemos por la tribulación, uno cree que va a haber un reino terrenal, el otro que no va a haber un reino terrenal, uno que la salvación es por fe, otro que la salvación es por obras. Y aquí hay alguien que piense que la salvación es por obras, está en el lugar equivocado. Allá abajo hay otra iglesia donde sí los van a aceptar, pero lo creemos en las iglesias. Lo creemos en las iglesias. Por eso estamos tan divididos. ¿Oíste lo que dijo el pastor? ¡Qué hereje! Oye, pero lo estaba en la Biblia. Pero a mí no me enseñaron eso de chiquito. Así no era con los apóstoles, hermanos. ¿Ellos qué hacían? Iban al Antiguo Testamento y verificaban que la doctrina estuviera contenida ahí. Vamos a hacer un pequeño examen, hermanos. Vamos a hacer un pequeño examen.
Bien. Alguien que me rastree el anuncio, el primer anuncio de la venida del Mesías. ¿Génesis qué? Sí, de la venida del Mesías. ¿Dónde se encuentra registrado primero que el Mesías iba a venir? ¿Cómo le podemos llamar a esto, querido Abner? ¿Una predica clase? Un taller, gracias, una conferencia, amigo. Bueno, se las voy a poner más fácil. ¿En dónde está en la Biblia la primera aparición escuchen, de la segunda persona de la Trinidad? No, hay otra anterior. Les compartí la clase pasada yo sobre la tercera persona de la Trinidad. Espíritu Santo. Bueno, estabas en la clase cuando les dije, pero están en Isaías, Génesis 1:2. Génesis 1, es ok. Hay otra anterior. En el principio que Dios los cielos y la tierra. En el principio. Ahí aparece por primera vez en nuestras escrituras la segunda persona de la Trinidad. Oiga, pastor, escuchen, eso es una herejía. Porque no lo dice, no, sí lo dice. A mí no me lo enseñaron de chiquito, a mí nomás me enseñaron que el arca de Noé se movía para acá y se movía para allá. Ese es el problema. Nos vamos a Juan. ¿Y qué dice Juan? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En él fueron creadas todas las cosas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Escuchen esta declaración. ¿Qué? La luz en las tinieblas resplandece. ¿A qué le suena eso? Génesis 1:3. Y dijo Dios, manifiéstese la luz. Pero a mí me suena hereje. ¿Por qué? Porque se movía para acá y se movía para allá. Por eso mi insistencia de adoctrinar, ahora sí lo voy a usar, adoctrinar bíblicamente ¿a quién? A los niños. Porque de ahí viene el problema. Escuchen este ejemplo. Están en una clase dominical, están estudiando el texto donde dice que la mamá de Moisés lo puso en una canasta, la calefateó y lo echó en el río. Y dice una maestra de la escuela dominical: aquí nos muestra el cuidado de Dios que tiene para los niños. ¿Eso es correcto? Fue la declaración que dio la maestra de escuela dominical. Porque así le enseñamos a los niños. Y resulta que alguien estaba en el público que no era un niño y le dijo: ok, si ahí nos muestra el cuidado de Dios para con los niños, entonces ¿qué pasó con los otros niños que sí se murieron? ¿A ellos Dios no los amaba? ¿A ellos Dios no los cuidó? ¿Se dan cuenta cómo empezamos a romper la doctrina? Hay iglesias donde dicen: la doctrina no es importante. No, tienes razón, no es importante. Es sumamente importante. Es
primordial. Es que la letra mata, sí mata tu ignorancia y tu pecado. Se está refiriendo a la ley Pablo ahí, no se está refiriendo Pablo a que no estudies la Biblia. ¿Se dan cuenta? No, es que la teología únicamente es para los pastores, ancianos, ya te amolaste, amigo, diáconos, ya se amolaron. Para los demás no. ¿Y quién te dijo a ti eso? La teología es para todos, porque todo en la Biblia es teología. Pero esos pensamientos, hermanos, son los que empiezan a dividir a las congregaciones. Ahí les ve este pensamiento. Cualquier parecido con la realidad es mera realidad. Yo creo que el pastor ya estudió demasiado. ¿Por qué no mejor ya que se tome un descanso y deje de estudiar? ¿Será correcto? ¿Por qué, hermanos? Porque siempre debe de alimentar a las ovejas. Y contrariamente decir, yo creo que los ancianos mínimo deberían ya de ir al seminario para que los capaciten. Y ahí dicen, ay no, con un loco es suficiente, ¿para qué quiero otra? ¿Se dan cuenta? Y son los vicios, hermanos, que llevan a dividir a la iglesia. Considero que deben de haber 45 minutos o una hora de alabanza y solo 15 minutos de predicación. ¿Qué piensan? Nada más leo el texto y vámonos. ¿Por qué no al revés? ¿Por qué es importante la predicación, hermanos? Porque es el alimento espiritual. Vayan al libro de Nehemías. No se preocupen, hermanos, vamos a pasar varias semanas en este texto, nada más en este texto. ¿Dónde está Nehemías? ¿Alguien que me ayude? Sí, las de allá abajo. ¿Sí? ¿En qué parte, hermanos? Mi amor, te doy chance. No, no es cierto. No. Tan del vuelo. ¿No? Eso lo quitas, Abner, ¿eh? Esta última parte la eliminas. Dice una vez, estamos ahí bromeando y preguntaron así, ¿y dónde está este libro? Y los hermanos, ¿no? Y responde el pastor, a ver, en los Nebijim o los Ketubim. Y todos, no voy a hacer eso. Nehemías capítulo 8, versículo 8. Dice la palabra de Dios. Nehemías 8:8 dice: y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. ¿Qué está haciendo Esdras y Nehemías? Predicando las escrituras. ¿En qué contexto? Versículo 1. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de las puertas de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a... ¿Qué estaba predicando Esdras? La palabra del Señor. Hermanos, la predicación doctrinal, la predicación teológica es el centro de cualquier congregación. Pastor, me duerme con tanta teología. No, es lo que deberías estar aprendiendo. Servirá de algo decirles, hermanos, pórtense bien, acuérdense que Dios quiere a cristianos buenos. ¿Están leyendo el libro del Mormón este cuate o qué onda? No, hermanos, aquí no venimos a darles el caldo de pollo para su vida. ¿Por qué el caldo de pollo para su vida? Te enfermas y ¿qué te dan?
Pero nosotros no estamos enfermos, hermanos. La humanidad no está enferma, la humanidad está muerta en delitos y pecados. Necesitan una palabra que obre en ellos esa resurrección. Y si yo les digo, Dios es amor, que el hecho lo es. Pero si la iglesia está caída, yo les digo, Dios es amor, hermanos, ¿les ayudará en algo? Para nada, queridos hermanos, para nada. Vamos a Hechos capítulo 20 y va a haber algo similar. Hechos capítulo 20 y va a haber algo similar. Lo que quiero que ustedes vean, hermanos, es la importancia de la doctrina y la teología en la congregación o como base de la comunión en una congregación. Hechos capítulo 20. Y quiero que vayan, por favor, al versículo 28. Dice la palabra de Dios: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia de Dios, la cual ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. De afuera los van a venir a atacar. Lo preocupante es lo que sigue: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen ¿qué? Cosas perversas para arrastrarte hacia los discípulos. ¿Cómo se van a mostrar esos falsos maestros dentro de la iglesia? Hablando cosas perversas. ¿Qué es hablar cosas perversas? Que no están aquí. ¿Y de dónde dice Pablo? Porque este es un discurso de Pablo. ¿De dónde dice Pablo que esto iba a suceder? ¿De dónde iban a salir esos falsos maestros? De adentro de la iglesia. Pero quiero que noten que Pablo inició el versículo 28 diciendo: por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño. ¿Cómo cuido a la iglesia de los lobos rapaces? Cimentándolos en la doctrina. ¿Cómo lo sabemos? Versículo 31. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios. ¿Y a quién? Y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Hermanos, yo no conozco el corazón de ustedes como ustedes no conocen el mío. Yo no voy a decir entre ustedes hay un lobo rapaz, no. Tengo que ver dentro de mí, a ver si dentro de mí no lo hay. ¿Cuál es la mejor manera de cuidar a la iglesia? La palabra de Dios. Y en ese contexto es que Pablo dice: porque de día y de noche no he cesado de enseñarles todo el consejo de Dios. ¿Cuál es todo el consejo de Dios? Todas las doctrinas bíblicas. Todas las doctrinas bíblicas. Así que, hermanos, la doctrina es importante entre nosotros. La teología es importante, desde la bibliología, que es la doctrina de la Biblia, hasta la escatología, las doctrinas de las últimas cosas. Si no, van a venir y te van a decir: el Antiguo Testamento dice que son leyes perpetuas, así que tienes que ir a cumplirlas. Y te vas al mesianismo, te desvías y te quieres justificar por las obras de la ley.
y quieres empezar a cumplir las fiestas y quieres ser judío y empiezas a hablar como judío, a vestir como judío, a comportarte como judío. Gálatas capítulo 3 al 5, de la gracia de Dios has caído. Pero ¿por qué nos mueven? Porque no estamos cimentados en la doctrina. Así que, amados hermanos, la vocación a la cual hemos sido llamados, que es la salvación, nos une a la familia de Dios, esto es correcto, nos une a la familia de Cristo, esto es correcto, pero todo cuerpo necesita un alimento para desarrollarse. Te voy a poner un ejemplo. Híjole, es que aquí ya casi no más que Sara, es la que está soltera y bueno, a ti no te lo pongo porque me cuelgas, así que bueno, vamos a poner esto. Cualquier hermano va a tener un hijo o una hija. Les voy a proponer algo, no le den de comer. Va a quedar grabado, ¿eh? No le den de comer. ¿Qué va a pasar, hermano? ¿Qué pasa con el cuerpo de Cristo si no lo alimentas? Adiós. Por eso, hermanos, ¿quieren buscar la comunión aquí? No crean que las bonitas puertas, que las que estamos pensando, nos van a dar la comunión. No crean que ni siquiera el hermoso púlpito que está mi querido Armando pensando en alto, así bien padre como el de Calvino, y está hermoso, y después les enseña la foto. No crean que eso nos va a dar la comunión. ¿Cómo empezar a trabajar en la comunión de esta congregación, hermanos? Aquí, edificándonos mutuamente. Por ahí debemos comenzar. Es lo primordial, es la base para la nutrición y el desarrollo del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Así que, hermanos, a perseverar en la doctrina, a perseverar en la teología. Ancianos de esta iglesia, Seminario Bíblico Palabra de Gracia los está esperando. Diáconos de esta iglesia, Seminario Bíblico Palabra de Gracia los está esperando. No me pagaron por hacer comerciales, se los juro. Hermanos de esta iglesia, Seminario Bíblico Palabra de Gracia los está esperando. Vea cómo quedan. Hermanas, diplomado de Biblia y Teología, las está esperando. Pastor, no podemos ir al seminario. ¿Qué hacemos? Ahí está Armando. No, no es cierto. Y hasta despertó mi amigo así de... Podemos hacer muchas cosas, pero, hermanos, es importante que estemos bien cimentados en la doctrina. Es lo primero que tenemos que tener para la unidad. Repetimos Hechos 2:42, el inicio: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Oremos. Señor, le damos gracias en esta mañana por permitirnos meditar en su palabra. Gracias, Señor, porque usted nos da los cimientos, Señor, para una buena comunión, para una buena unidad. Señor, que la doctrina nos una, que jamás nos divida, Padre. Que todos tengamos en mente, Señor, lo que debemos hacer, lo que debemos creer, lo que debemos seguir. La primera instancia, Señor, lo primero, lo fundamental para tener un mismo sentir es tener una misma doctrina. Señor, ayúdenos a cimentarla en esta iglesia remanente por gracia. Ayúdenos a que todos tengamos un mismo pensar, desde la doctrina de las Escrituras hasta la doctrina de las últimas cosas. Señor, por favor, que su Espíritu nos ilumine para ello, que nos guíe a hacerlo. Se lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendice, hermanos.